Niños vayan a salir con la hermana Vicky. Mantengan su Biblia abierta, por favor, en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, más o menos del 24 al número 30. Es parte de la enseñanza porque dice la grandeza en el servicio. Vamos a orar, vamos a pedir en este momento la dirección. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Rogamos, Señor, que tú nos des la palabra, Señor. O cómo transmitir el mensaje, Señor. La palabra ya la diste, ya está bosquejada, Señor. Ahora te ruego a través de tu Espíritu Santo que me uses, me ayudes, me des la sabiduría, el conocimiento, la ciencia, Señor, para poder compartir, Señor, este mensaje a través de tu Espíritu Santo. Te lo ruego, Señor, que me des esa sabiduría y la iglesia, Padre, la iglesia esté presta, esté preparada, Señor, a recibir tu mensaje, Padre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, el título del mensaje es mayor que, es menor que en el servicio. La carta de Romanos, capítulo número 12, versículo número 3, dice esto: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esto es importante que nosotros, mis hermanos, no tengamos ese más alto concepto de sí mismo. Dicho de otra manera más sencilla, no nos sintamos superior a los demás. Y este título del mensaje, no sé si usted recuerda esos signos de matemáticas, no sé qué tan bueno era usted en matemáticas con el mayor que, menor que, no sé si no se hacía bolas como cuando uno te ponían ahí los números, ¿no? Pues usted sabe que esta es parte de las matemáticas, pero ahora lo vamos a enfocar en qué tanto soy mayor o menor en el servicio de Dios. Y para introducir este mensaje, esta semana tuvimos una plática, o tuve una plática más bien con unas personas, donde se tocó el tema relacionado a mayor que o menor que. Pero este tema iba o se percibía, ¿dónde se percibían las personas de aquí a cierto tiempo en su propia vida, ¿no? Y algunos se sentían que en algunos años deberían de estar en un rango o poder político mucho mayor, en algunos en unas cuestiones laborales mayores o sociales. ¿Y saben por qué? Porque siempre se piensa en mejorar, siempre se piensa en estabilizarse, incluso en tener un crecimiento económico, pero en ningún momento se percibe sirviendo desinteresadamente. Todos siempre pensamos, sí, yo voy a llegar a este lugar, pero no solamente con el propósito de servir a alguien más, o servir a tu comunidad, o servir a tu iglesia, no, a veces pensamos desinteresadamente, o a veces no, más que desinteresadamente, lo pensamos hacia nosotros mismos egoístamente, ¿no? Pues esto mismo sucedió dentro de la obra del Señor. A veces nosotros no queremos servir y todo porque en nuestro corazón hay demasiado orgullo. Y orgullo no decir que vas a obedecer al mandato, porque a veces resistimos a obedecer. Escuche cómo lo dice la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo número 2. Apacentad la grey, en otras palabras, apacentad el rebaño de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. O sea, siendo ejemplos del rebaño. Esa es la manera que nosotros deberíamos de servir a la iglesia. Hay un dicho que dice por ahí, el ejemplo arrastra, hermanos. ¿Cómo estamos sirviendo? ¿Mayor que o menor que en el servicio del Señor? Pero lo importante es que si yo quiero decirle a alguien, enlístate a servir al Señor, yo debo de darle el ejemplo primeramente. Debo de ir por delante. No debo decir, háganlo y yo me hago a un lado. No.
Por eso dicen que el ejemplo arrastra, ¿verdad? ¿Y cuál es la proposición de este mensaje? Necesitamos vernos cada uno en lo personal menor que, es decir, sin altivez, sin orgullo, sin soberbia, sin vanidad, nunca sintiéndonos mayores o mejores que otros. Si voy a servir, lo voy a hacer por amor. ¿Pero por amor a quién? Primeramente por amor a aquel que me rescató, que es Cristo Jesús. Y por consecuencia, por amor a mi prójimo. En esto Jesús resumió todo. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿de qué manera vamos a servir? Pues de la mejor manera hacia los demás, hermanos. Porque entonces el verdadero servicio que nosotros hagamos va a ser hacia nuestro prójimo. Debe ser un servicio auténtico. Y no pensando es que yo quiero destacar, yo quiero sobresalir. No, eso no funciona. Eso no va bien. Porque la palabra en Santiago capítulo 4, versículo número 6, la parte B dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿De qué manera debo de servirle a Dios? Con humildad, con gracia. No sintiéndome mejor ni superior a los demás, hermanos. Por eso yo inicié con Romanos capítulo 12. No tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Tranquilos, relajados. ¿Sí? Entonces, ¿debo de percibirme como un siervo de Dios? Sí. Disponible a servir en amor y en humildad, para ser reconocido por el Señor y nada más. Si aquí no se lo reconoce la iglesia, no se lo reconoce su hermano, no pasa nada. Lo importante es que usted esté sirviendo para el reino de Dios. Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿De quién vas a recibir esa exaltación? Del Señor. Preferimos recibirla de Él que recibirla de los hombres. Porque muchas veces cuando la recibes del hombre, comienzas a sentirte vanaglorioso. La vanidad se sube. La vanidad se sube, hermanos. Ayer muchos en la iglesia, cuando terminé de predicar, que estábamos en el convivio, se acercaron a darme gracias por el mensaje. Y de repente pensé, dije, no, es que esto no es para mí. Yo dije, gracias a Dios. El mensaje es de Dios, no es mío. Vamos a mirar únicamente dos puntos, hermanos. Mayor que el mal concepto de servir. En la actualidad existen tantos pseudo pastores o líderes o miembros dentro de las iglesias que se engañan a sí mismos, creyendo que son menores que Cristo. Sin embargo, son todo lo contrario. Son arrogantes, altivos, no viven con humildad, expresan la vanagloria de la vida y predican a otros en distintos lugares, pero no se puede ver en ellos la humildad en su vida para servir. Y ese es un gran problema, porque hay muchos que comienzan a salir de un lado a otro, como esos grandes predicadores reconocidos, que después terminan hasta por tener seguridad privada, donde nadie se puede acercar a ellos. Yo creo que esto termina, mis hermanos, por sentirse, aunque dicen, no, pues reconozco al Señor como mi maestro, mi salvador, pero al último terminan sintiéndose ellos en la vanagloria de la vida. Pero ¿cómo lo describe de una manera peculiar Mateo capítulo 7, versículo 15? Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Le ha tocado mirar gente que, en lo secular incluso, que tratan de llegar a veces hablando con palabras lisonjeras? Oye, fíjate que esto y que tú y que me dijeron y que, como que dicen vulgarmente para sobarte el lomo. Pero a veces están disfrazados nada más porque quieren obtener algo de ti. Pero el Señor dice, guardaos, ¿verdad?, de los falsos. Entonces, este tipo de personas no vienen verdaderamente a servir, sino todo lo contrario, quieren servirse. Por ello se disfrazan, pero no existe el don de servicio, porque con esto se debe de nacer un don de servicio. Como lo describe Pablo en la carta a Romanos capítulo 12, versículo 7, o si de servicio, en servir,
o el que enseña en la enseñanza. O sea, debemos de tener ese servicio en servir a los demás. No hacerlo a regañadientes, no hacerlo únicamente para que vean que yo le ayudé, o como vas a ayudar a una persona adulta a cruzar una calle para que digan, mira, yo le ayudé a pasar, o le ayudé a bajar. No, debemos de tener ese servicio. Debe ser algo nato en nuestra vida. Y eso nato es porque lo que ya puso Cristo en ti, el amor del servicio. Ahora, en el Evangelio de Mateo, nos narra cómo una madre, en su orgullo se acercó a Jesús, pero se acercó con reverencia, porque se postró delante de él para pedirle algo. Una mamá. Y yo creo que es muy natural que a veces las mamás, por el tanto amor que le tienen a los hijos, puedan meter la mano hasta el fuego, ¿no? En ese sentido. Pues esta mamá se acercó a Jesús, pero lo hizo con reverencia, para pedirle algo. Mateo capítulo 20, versículo 21. Y él le dijo, ¿qué quieres? Le preguntó Jesús. Primeramente, Jesús sí recibió la reverencia que ella le hizo, porque Jesús es Dios. Y sí aceptó su reverencia. Pero le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Eso es lo que ella pidió. A veces queremos lo mejor. Ella quería lo mejor para sus hijos. ¿Pero eso era lo correcto? ¿Ese era el servicio que verdaderamente se requería? Claro que no. Así como recibió la adoración de ella para poder acercarse a Jesús, usted recuerda cuando llegó el joven rico y dice que se hincó sobre su rodilla delante de Jesús. ¿Sí recuerda eso? Si Jesús recibió, en este caso, la reverencia de ella y recibió la reverencia de el joven rico, se estaba dando a entender que le estaba dando el permiso de que se acercaran y de que le preguntasen. Por eso Jesús le dijo a ella, ¿qué quieres? Entonces su petición de ella, porque al acercarse ella tuvo una confianza, al pedirle que sus hijos que estaban dentro de un círculo más cercano con Jesús, podemos decir que había 3 círculos. Uno de ellos era sobre los discípulos en general. Jesús tenía mucha gente que le seguía, pero dentro de toda esa multitud estaban los hijos de ella. Pero también Jesús tenía un segundo círculo, sus apóstoles, los más cercanos. Pero dentro de los apóstoles había algunos que habían compartido experiencias más personales con Jesús. Si usted no recuerda, uno de ellos era Jacobo, o nombrado como Santiago, y el otro era Juan. Pero también estaba Pedro. Pero la mamá de estos dos era de Jacobo y de Juan, donde ella pedía que uno se sentara a la derecha y el otro a la izquierda. Pero nosotros nos damos cuenta que ellos no entendieron, junto con la mamá, que no era subir de categoría. Por eso Jesús describe que deben de comprender que el reino de Él es un reino al revés. No es de servirse, no es como el mundo, sino es todo lo contrario, es de un servicio al prójimo. No es decir, yo quiero estar en este nivel o en este rango, no. Fíjense lo que responde Jesús ahí, nuevamente, en Mateo capítulo 20, versículo 25. Entonces Jesús dice, llamándolos, no se dirigió en este momento a la mamá. La mamá metió las manos, pero él se dirigió hacia los discípulos porque dice, entonces Jesús llamándoles, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean? O sea, se sienten dueños de ellas. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, en otras palabras, autoridad. Y eso es lo que pasa. Alguien que está en el poder se siente que tiene autoridad y se siente que tiene el mando para todos. Y él cree que todos deben de estar prestos cuando él hable para el servicio de él.
Por eso digo que el reino de Jesús es el reino al revés. Nosotros debemos de servir al prójimo. Es diferente. Ese es el mal concepto que a veces nosotros tenemos, ¿no? El de servir dentro de un mundo caído, de un mundo corrompido. El servicio no debe ser de autoridad ni de arrogancia como el mundo lo maneja. Entonces, el apóstol Pablo, les platico ese ejemplo, siendo aún Saulo de Tarso, él tergiversó el concepto de servicio con la prepotencia de la autoridad que tenía. Y todo lo que hacía por ir detrás de la iglesia del Señor. Solo lo que él hacía era para adquirir un reconocimiento del hombre y sentirse ególatra. En un mundo eso es lo que vemos. Voy escalando, digamos, escalafones y me siento mucho mejor, más superior. Pero eso no es servir. Pablo, él pensó que haciendo lo que él hacía antes de ser convertido, él creía que estaba en un nivel mucho mejor. Y que la manera que él servía era lo correcto. Hechos capítulo 22, versículo 4. Eso es lo que dijo Pablo, antes de ser convertido o ser el apóstol, ¿no? Dice, perseguía yo este camino. Camino con C mayúscula, refiriéndose a la enseñanza de Jesús. Hasta la muerte. Prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Versículo 5. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer preso a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. ¿Este tipo de servicio es válido? Claro que no. ¿De qué manera lo estaba haciendo Pablo? En su arrogancia. Es decir, él está trabajando fuertemente. Él está trayendo a aquellos que andan por esa mala enseñanza que hablan de Jesús. Por eso yo titulé hace un momento este punto, mayor que el mal concepto de servir. Pablo tenía un mal concepto de servir. Él creía que era lo correcto. Entonces, esto no es lo correcto. Espero que ninguno de los que estamos aquí nunca hayamos actuado con ese mezquino concepto de arrogancia, disfrazándolo de servicio, donde el tributo de reconocimiento solo lo quiero para mí y no para Cristo. Esto me lleva entonces a mi segundo encabezado. Menor que el buen concepto de servir. Vamos a mirar qué es el verdadero concepto de servir, hermanos. Vuelvo a retomar entonces a los hijos de Zebedeo, o a la mamá que fue a interceder por sus hijos, ¿no? Para que tuvieran un mejor lugar al lado de Jesús. Pero el Señor les dice, ¿en qué sí pueden ser como Él? Mateo 20, 22. ¿En qué sí pueden ser como Él? Entonces Jesús respondió y dijo, ¿no sabéis lo que pedís? Y Jesús les dijo esto, podéis beber del vaso que yo he de beber, y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos dijeron, ¿podemos? Claro que pudieran. Usted que es estudioso de la Biblia, usted va a recordar que el primero que fue muerto fue Jacobo, o dicho de otra manera, Santiago. Nos estamos refiriendo al apóstol Santiago. No nos estamos refiriendo al que escribió la carta de Santiago, porque ese era el hermano de Jesús. Entonces, mis hermanos, ¿iban a beber esa copa? Sí le iban a beber. ¿Iban a pasar situaciones difíciles? Sí le iban a pasar. En eso sí Jesús le dijo, esto sí podrán hacer conmigo. Entonces, el servir en el reino de Dios al prójimo en un ministerio conlleva hacerse menor, ganarse a uno mismo aún en las adversidades, ya que no todo es gozo, no todo es felicidad, sino también habrá tribulación. Y esto mismo lo dijo Jesús. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ellos iban a pasar las mismas circunstancias de diferente manera a lo mejor, pero las iban a pasar. ¿Tú quieres servir al Señor? Vas a pasar por situaciones en tu diario vivir, pero es parte del propósito, porque esto te va a ayudar a depender más del Señor
que depender de tus propias fuerzas. Retomo nuevamente a Jacobo y a Juan. Ellos van a padecer. Y si usted quiere ser menor o servir, tendrá que tomar las palabras dichas por Jesús a sus discípulos. No se las dijo a su mamá, que no consistía en un tipo de gobierno terrenal, para que te llamen bienhechor. No. Dice Mateo 20:26, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué mayor ejemplo queremos que el de nuestro Señor Jesucristo? ¿A cuánta gente no sirvió por amor? Sanó ciegos, sanó leprosos, levantó cojos, liberó endemoniados, alimentó. Todo eso lo hizo por servir al prójimo, pero también lo hizo por amor. Porque su propósito de venir a este mundo no era para ser servido, no era para que lo trajesen en hombros, era para servir. En una ocasión, después de que nuestro Señor Jesucristo había alimentado a los 5,000 y que mandó por delante a sus discípulos subiéndolos a la barca, Él supo entender el pensamiento que tenía la gente. Querían proclamarlo rey. Mas, sin embargo, Él se retiró y tuvo un tiempo con el Padre en oración. Y después fue y alcanzó a sus discípulos. Él no vino a ser servido. Él vino a servir. Y yo creo que esa es la mayor enseñanza para nosotros. El que esté aquí no es para que lo sirvan, hermano. Es para que usted también sirva. Y nos sirvamos unos a otros. Y sirvamos también a los de afuera. ¿Cómo puedo servir yo entonces a los de afuera? Y más de alguna ocasión te dirán, ora por mí. Ora por este enfermo. ¿Podrías visitar? Esta es la manera en que tú puedes servir. Porque eso venimos, a servir. Y servir al prójimo. Porque eso lo hizo Jesús. Hay dos conceptos que debemos de entender entonces en nuestro corazón. Debemos de servir y debemos de ser siervos. Como un esclavo que servía por su posición que tenía. Y ello lo llevaba a ser un siervo. Por lo regular, los esclavos eran siervos. Hacían todas las cosas que el patrón no quería hacer, ¿verdad? Ahora, veamos cómo en un corazón de alguien que se hace menor o como siervo, porque en su corazón no se maquina odio, en su corazón no se maquina envidia, ni prioridades personales, ni anhelos propios, ni la maldad de la vanidad, ni la arrogancia, sino un amor genuino. Ese amor genuino que debe llegar incluso a nuestras vidas, pero que también llegó a la vida de los discípulos. Y los discípulos preguntaron esto. Mateo 18:1. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor? De repente, fíjense dónde tenían la mentalidad todavía mundana o caída de los discípulos andando con Jesús, que preguntaron, ¿quién es mayor en el reino de los cielos? Ahora yo te pregunto, ¿qué existe en un corazón de un niño? Y sobre todo los papás, que Dios les dio la oportunidad. ¿Qué existe en un corazón de un niño? ¿Qué es lo que puedes ver en un corazón de un niño? Amor, humildad, nobleza, sinceridad. Ahora, ¿qué nos dice Mateo 18:2? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, versículo 3, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Los discípulos estaban comportándose no como niños, como infantiles. Una cosa es niño y otra cosa es infantil. Yo no sé si en alguna ocasión has utilizado esta palabra, no seas infantil, no seas berrinchudo. ¿Sí? Entonces los discípulos estaban comportándose como infantiles, queriendo ser mayor, con privilegios y atributos.
Pero ahora te pregunto, ¿dónde quieres ser mayor? ¿Queriéndote sentar al lado de Cristo? ¿Quieres ser tú sintiéndote mayor al lado de Cristo? Escuche lo que dice el versículo número 4 de Mateo 18. Así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. No infantiles. Volvámonos con la nobleza, con un corazón limpio, sin arrogancia, sin maldad, de un niño. Le platico un ejemplo de un hombre que fue profetizado desde el Antiguo Testamento. Y esto lo dijo Isaías, que él vendría a preparar el camino del Señor, a enderezar sus sendas. E incluso su vida es significado de humildad, su manera de vestir, su manera de comer. Y escucha esta porción del Evangelio de Mateo 11:11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro, dice ahí, mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Podemos reconocer la vida de Juan el Bautista, vestido de piel, comiendo langostas, miel silvestre. Un gran hombre que tuvo el privilegio de preparar el camino del Señor, de bautizarle, porque no se sentía incluso ni digno de desatar la correa. Mas sin embargo, podemos reconocer que este era un siervo del Señor y que vino a servir. Pero dice, el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Juan el Bautista no perdió el propósito de servir, no queriendo sentirse mayor, sino él supo servir sintiéndose menor que. Y escuche las palabras que él dijo en Juan 3:30. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Nunca se sintió mayor. Y esta es la conclusión del mensaje, hermanos. ¿Quiénes somos para sentirnos mayor que o menor que? ¿Quiénes somos? Sino el mismo Jesús nos dio una gran lección de humildad, de ser un siervo o esclavo, al dar el máximo ejemplo de servicio que aún los discípulos no querían que lo hiciera, pero era necesario. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Juan 13:12. Así que, después que los hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Saben quién lavaba los pies cuando llegaba la gente a la casa? Los esclavos. Jesús se hizo esclavo. Jesús se hizo un siervo, hermanos. Y no sintió que se demigraba, no. A veces nosotros no queremos hacer cosas. Hermanos, venga y le toca asear y le toca asear los baños. A veces decimos, no puedo, no quiero. Algunos ya dejaron sus ministerios de tomar la dirección al frente, hermanos. ¿Qué está pasando? ¿Eres un siervo? Es un privilegio ser un siervo del Señor. Esta es la invitación. Si los discípulos tuvieron una disputa sobre quién sería el mayor, pero Jesús cambió todo el concepto de servicio, pero no como el mundo lo percibe, sino la verdadera grandeza se mide en términos de servicio, sin pensar en recompensa. Y escuche cómo lo relata en Lucas 22:26. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve?
no es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a la mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Ese es el mundo del revés. Hermanos, algún día estaremos allá, en las bodas del Cordero, donde nos sentaremos a la mesa y nos servirán. Pero estamos aquí, aún todavía en este mundo, y nosotros debemos ser siervos y debemos de servir. No os digamos soy mayor que o menor que, simplemente sirva a su prójimo en amor. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor. Nos hablas a través de tu palabra, porque la palabra debe de confrontarnos y debe de exhortarnos, Señor. Y también debe de reivindicarnos cuando estamos obrando mal, Padre. Ayúdanos, Señor, no solamente servirnos nosotros como hermanos en Cristo, sino servir al prójimo, al de afuera, al necesitado, Señor, aquel que no te conoce, y que a través de nuestra vida, de nuestro testimonio, pueda arrastrarlo a los pies de Cristo también, Padre. Te doy gracias por tu palabra, Señor, y te ruego, Señor, que germine en nuestros corazones, Padre, y que pueda ser el cambio necesario y rotundo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Dios les siga bendiciendo.